En este video vamos a hablar de gestión presupuestaria. El presupuesto es una herramienta de control, indudablemente es una herramienta de control, que a mí me parece que tiene mala prensa, tiene mala fama. De alguna manera muchas empresas utilizan el esquema de presupuesto como un elemento restrictivo, como un elemento para poner límites, qué se puede gastar, qué no se puede gastar. En este video pretendo dar vuelta a ese concepto y me gusta hablar de gestión presupuestaria. A ver, indudablemente las empresas utilizan los presupuestos como una herramienta para poder planificar las acciones de la compañía y para poder ir evaluando la marcha de la empresa. No solamente lo hacen con un objetivo de mejorar los esquemas de control, sino además como para ir generando planes alternativos. Me gusta pensar en los beneficios que están enunciados aquí en el slide, ¿no? Por un lado, estamos hablando de una visión integral de la empresa, o sea, vamos a hablar presupuesto de toda la compañía, no solamente de las ventas o de la producción o del movimiento financiero, de toda la empresa en su conjunto. Indudablemente, esto obliga a que la empresa tenga un grado de ordenamiento interno importante, significativo. Me gusta pensar que los presupuestos son una herramienta que de alguna manera mejora la relación entre las distintas áreas. El área de producción con el área de compras, el área de finanzas porque hay que pagar los insumos, el área comercial porque tiene relación con la producción y con los stocks y con la cobranza. Es decir, un buen esquema presupuestario favorece la interrelación entre las áreas. Y además genera un proceso de involucramiento. El presupuesto que baja de arriba hacia abajo no sirve. El mejor presupuesto es un presupuesto en donde dialogamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entre los costados, porque de esa manera logramos precisamente el hacernos carne, que el presupuesto se haga carne en los miembros de la organización y para eso lograr el involucramiento y el compromiso de cada uno de los integrantes. Se suelen hablar de diferentes etapas en la elaboración de un presupuesto, que vamos a desglosar una por una. Primero fijamos las pautas presupuestarias, es decir, estamos pensando en hacia dónde va a ir la compañía. Una segunda etapa en donde los sectores se ponen a trabajar cada uno en su propia área para poder planificar la acción dentro del próximo año. De la mano de eso viene la evolución de esquemas o planes alternativos. Luego vendrá el proceso de aprobación, en donde el directorio, las autoridades máximas, le dan un ok a todos los planes. Vendrá el proceso de ejecución, en donde se van realizando los distintos eventos que hacen a una compañía durante un año y se van contabilizando. Luego vendrá el proceso de comparación entre lo presupuestado y la realidad, para luego llegar a un análisis de los seguramente existentes desvíos entre lo presupuestado y la realidad y poder justificar el origen de los desvíos. Veamos la primera de las etapas, la fijación de las pautas presupuestarias. Esto le compete esencialmente a los máximos directivos de la organización, llámese el directorio, el cuerpo de accionistas, el cuerpo de socios o eventualmente la gerencia general. ¿Qué significa fijar las pautas de un presupuesto? En alguna medida está marcando un norte. Estamos diciendo, durante el año próximo vamos a ir para este lado. ¿Cómo lo hace la dirección superior? Evidentemente, el elemento más, el faro, digamos, más claro es la estrategia de la compañía, o sea, hacia dónde quiere ir la compañía, pero indudablemente no hay que dejar de ver los aspectos que están en derredor de la compañía, como ser la marcha general de la economía, cuáles son las tendencias que van marcando el mercado en términos de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas modalidades operativas, qué hace la competencia como un elemento que de alguna manera nos va a condicionar en nuestro desarrollo. Y entonces sobre la base de todo este esquema, lo que hará la dirección superior será fijar
las pautas que la dirección ve para el próximo año en función de estos esquemas. Y entonces esto va a ser, digamos, bajado, una suerte de bajada de línea al resto de la organización. Vemos un crecimiento global de la economía de un tanto por ciento, vemos un nivel de inflación de tanto, vemos la evolución del tipo de cambio del dólar o del euro con relación a nuestra moneda de una cierta manera, vemos una tasa de interés de esta manera, vemos una competencia muy dinámica, muy ágil, vemos introducir nuevos productos, en fin. La dirección baja línea sobre la base de esta etapa. El paso siguiente es que cada uno de los sectores se ponga a planificar. Es decir, la dirección ha bajado línea y cada sector tendrá que, considerando esos elementos y además su propia visión respecto de la realidad cotidiana de su sector y su propia visión, digamos, respecto de su parte dentro del negocio, tendrá que ir definiendo qué es lo que va a hacer durante el próximo año. Entonces, si estamos en sectores fabriles, vamos a definir los volúmenes de producción, vamos a definir la mezcla de producción, vamos a definir los insumos que vamos a necesitar, las inversiones eventuales que tendríamos que necesitar. Y si nuestro sector es un sector comercial, tendremos que definir volúmenes de venta, mix de venta, planes promocionales, planes publicitarios, esquemas de cobranzas, ¿ok? Y si nuestro sector es un sector administrativo, financiero o fabril que tiene que consumir recursos, pues tendremos que definir los aspectos necesarios para nuestro sector. Entonces, los fondos que vamos a necesitar, los gastos que vamos a tener, esquemas de información que necesitamos implementar. Digamos que esta etapa es una etapa muy rica para cada uno de los sectores porque se pone a pensar y va a definir sus niveles de compromisos en el presupuesto. Indudablemente, esta etapa requiere que los sectores vayan conversando, vayan viendo entre sí. O sea, no puedo ponerme a pensar en fabricar sin considerar la demanda, y la demanda va a disparar la cobranza, y la demanda va a disparar la producción, y si la producción va a definir el nivel de compras y de pagos, y entonces cada uno de los sectores se interrelaciona. Ahora bien, esta etapa de planificación va de la mano de una etapa muy rica, muy interesante, que tiene que ver con ponernos a pensar en otros planes alternativos. O sea, nosotros podemos producir, podemos vender de la misma manera que venimos haciéndolo o bien generando nuevos esquemas. Esta etapa nos invita en alguna medida a poner creatividad y en ponernos a pensar en otras formas más eficientes de poder lograr lo mismo. Y entonces aquí vendrán temas como la posibilidad de innovar en términos de equipamiento, la posibilidad de desarrollo de nuevos productos, de nuevas acciones, de nuevos canales comerciales, de nuevas modalidades de venta, en campañas publicitarias, en nuevo packaging, en nuevos esquemas publicitarios, o en la posibilidad, como mencionan allí, de tercerizar actividades, guardar el control, pero que ciertas tareas operativas las hagan afuera. Digamos que esta etapa lo que nos invita es a ponernos a pensar de qué forma podemos hacer, digamos, lograr los mismos resultados de una manera más eficiente. Esa es la idea en esta etapa. La etapa siguiente tiene que ver con la aprobación por parte de la dirección superior. Digamos que después de toda la etapa de debate y de interrelación entre los sectores, finalmente habrá un ida y vuelta. La gerencia general presentará el presupuesto a las autoridades máximas, las autoridades máximas aprobarán o no la propuesta, verán. En función de esto habrá una suerte de negociación interna hasta que en un momento decimos, bueno, ok, el presupuesto es aprobado. ¿Qué significa que el presupuesto sea aprobado?
tiene implicancias tanto para los que aprueban como para los que tienen que cumplirlo al presupuesto. Para los que aprueban, implica el compromiso de respetar los planes fijados y de asegurar que estén los fondos para lograr cumplir los planes. Digamos que lo que no sería bueno en un presupuesto es una revisión continua de cada decisión. Si está aprobado en el presupuesto, se puede hacer en el momento en que está planteado. Esa es la responsabilidad para la dirección superior de la organización. Pero para cada uno de los sectores, que ya pasaron la etapa de la discusión, viene la implicancia de, ok, esto quedó convertido en un objetivo, y ese objetivo va a tener que ser cumplido. Por eso es importante esta etapa. Obviamente después vendrá la etapa en que tenemos que ejecutar el presupuesto, o sea, cada uno de los eventos que se van sucediendo día tras día, mes tras mes, se van contabilizando en la contabilidad de la empresa, de manera tal de que vayamos teniendo un registro económico de las distintas transacciones. ¿Qué pasa si hay de pronto el devenir de los sucesos genera que haya alguna acción que ya está aprobada en el presupuesto? Listo, no hay que pedir nuevas autorizaciones adicionales. Pero ¿qué sucede si de pronto cambió el esquema y tengo que tomar alguna decisión no prevista? En tal caso, el responsable del sector tendrá que solicitar autorización, ya que no estaba previsto en el presupuesto la realización de determinada acción. Pasada esta etapa, obviamente vendrá la cuestión de la comparación entre lo real y lo presupuestado. Aquí mencionamos de hacerlo mensualmente. En realidad, esto es una derivación de la inestabilidad económica que vivimos en el país del cual yo estoy, en la Argentina. En países inestables, en general, la frecuencia del control entre lo presupuestado y la realidad tiende a ser más corto. ¿Por qué? Por la necesidad de adecuar rápidamente si hubiera que hacer cambios. En países más estables ya tendríamos, digamos, una revisión trimestral, semestral o hasta inclusive anual. Obviamente, de la comparación surgirán diferencias entre lo presupuestado y la realidad, y esas diferencias son atribuidas básicamente o bien que hemos tenido variaciones debido a las cantidades, o sea, podemos haber vendido más de lo que habíamos dicho o menos, podemos haber producido más o menos de lo que habíamos dicho, podemos haber consumido más o menos de lo que habíamos dicho, a eso llamamos variaciones de cantidades. Podemos haber tenido variaciones en los costos de adquisición de los recursos o en los precios de venta de los productos, y a eso le llamamos variaciones de precios. Y podemos haber tenido alguna suerte de compensación entre productos o insumos, y a eso le llamamos variaciones de mix. Esta etapa es presupuestado, real, diferencias, para dar paso a la última etapa, que tiene que ver con el análisis de las diferencias, el análisis de los desvíos. El área de control de gestión producirá un informe, ese informe será girado a cada uno de los sectores, esos sectores van a tener que evaluar por qué se produjeron esos desvíos, con la idea de poder identificar problemas para la mejora. Y aquí nuevamente aparece otro elemento que está quizás mal asociado al concepto de control del presupuesto. Para muchas empresas, el hecho del análisis de los desvíos tiene un sentido casi policíaco, en el sentido de si se desviaron vamos a sancionar. En realidad a mí me gusta pensar en que el análisis de los desvíos tiene como objetivo fundamental entender por qué se produjeron y tratar de identificar posibles cursos de acción para poder evitar que vuelvan a producirse esos desvíos, particularmente los desvíos más negativos. En el slide que vamos a ver a continuación nos vamos a focalizar en lo que llamamos flujo presupuestario, que tiene que ver con cómo hacemos para desarrollar un presupuesto, para elaborar un presupuesto. Todo flujo presupuestario comienza indudablemente al definir el volumen de ventas. Todo presupuesto arranca del volumen de ventas.
En esta etapa tendremos que trabajar con los vendedores, tendremos que trabajar con los responsables de área, de sectores, y aquí tendremos que definir qué vamos a vender, cuándo lo vamos a vender, qué productos vamos a vender, a qué precio lo vamos a vender. El disparador de todo, indudablemente, es el volumen de ventas. Y si estuviésemos en una empresa de origen fabril, el nivel de ventas va a definir el nivel de producción en conjunto con lo que llamamos las políticas de stocks. O sea, si la empresa ha definido tener una política de stocks acorde a los niveles de ventas, si preveo que el nivel de ventas aumenta, va a aumentar el nivel de stock. Si preveo que el volumen de ventas baja, va a bajar el nivel de stock. Algunas empresas optan por definir una política de stock en cuanto a cierto volumen físico de unidades en stock. Cada empresa lo fija de la manera en que crea más conveniente. Pero está claro que la venta condiciona la producción. Ahora bien, la producción a su vez dispara otros requerimientos, o sea, cuántos va a ser el volumen de insumos que vamos a tener que adquirir, cuál va a ser la dotación de mano de obra que vamos a necesitar para hacer el volumen de ventas, en qué otro nivel de gastos fabriles vamos a tener que estar en términos energéticos, de mantenimiento, de seguros, de servicios, ¿ok? Vamos a necesitar. O sea, la producción dispara nuevos presupuestos, ¿ok? Pero a su vez la venta también dispara un nuevo presupuesto, que es el presupuesto de los gastos asociados a la venta. Llámese comisiones de vendedores, llámese requerimientos impositivos, llámese gastos de movilidad, viáticos, campañas publicitarias, degustaciones, muestras y demás. Por otro lado, la empresa va a tener que considerar sus costos financieros, particularmente aquellos derivados de la estructura de financiamiento a largo plazo. Vamos a tener que definir cuáles son los costos de naturaleza administrativa, vamos a tener que definir una serie de costos de naturaleza impositiva e indudablemente todo esto confluye en lo que viene aquí en el slide, que es el que denominamos presupuesto económico. El presupuesto económico es la consecuencia del resto de los elementos que están visualizados aquí. La venta, la producción, la compra, los gastos, ¿ok? Condiciona el presupuesto económico. Más adelante vamos a conceptualizar mejor qué significa presupuesto económico. Pero no termina allí la elaboración del presupuesto. No alcanza con fijar el nivel de ventas, de producción o de gastos. No. Tengo que ver ahora el costado financiero de la cosa. ¿Y cómo es el costado financiero? Bien, habrá que definir la política de inversiones para este periodo, sobre la base de los planes fijados por la dirección. Habrá que considerar el volumen de deudas que tenemos, las deudas financieras, deudas impositivas, deudas comerciales, las deudas contraídas a partir de la adquisición de insumos, y en función de la política de cobranzas que tenga nuestra compañía, va a quedar definido lo que denominamos el presupuesto financiero, que es otro presupuesto, que tiene un origen diferente, que muestra una realidad diferente. Ya vamos a profundizar en ese esquema. Pero tampoco alcanza con definir el económico y el financiero. Necesito la tercera pata de lo que llamamos un presupuesto integral, que es el denominado estado de situación proyectado. Es cómo creemos que la empresa va a estar parada dentro de un año aproximadamente. Y a partir de todos estos elementos vamos a construir un conjunto de indicadores que me van a revelar la salud, el posicionamiento de la empresa mediante alguna serie de ratios o de indicadores que me permitan tener claro cómo va a estar la empresa durante este año y al finalizar el periodo bajo análisis presupuestario. Veamos ahora qué significa el presupuesto económico general. Decíamos antes, el presupuesto económico se deriva de las ventas, las compras, la producción, los gastos. Fíjense, todos conceptos abarcados por lo que denominamos, bajo un formato contable, el estado de resultados. El presupuesto económico general, digo general porque involucra a toda la organización, es el estado de resultados proyectado a lo largo del periodo presupuestado.
tiene el mismo formato que un estado de resultados, confeccionado de la misma manera que un estado de resultados, bajo el concepto de lo devengado. Entonces vamos a poner en cada mes las ventas presupuestadas, los costos de producción de las unidades vendidas, los costos operativos, las amortizaciones, los impuestos, los gastos y demás. Formato contable, estado de resultados proyectado. ¿Y qué significa? ¿Qué muestra un estado de resultados proyectado, un presupuesto económico? Muestra esencialmente la capacidad que tiene la empresa de generar ganancias. Y aquí fijamos un concepto fundamental. No hay futuro en la empresa si no hay ganancias. El motor que hace crecer genuinamente a una empresa es su capacidad de generar ganancias. El presupuesto económico me permite avisorar al cabo de un año o de un semestre o de lo que dure ese presupuesto, cuál es la capacidad que creemos que tiene la empresa para poder generar ganancias. Indudablemente, esa capacidad de generar ganancias tendrán que ser evaluadas en función de las expectativas que tiene la dirección y en alguna medida de los requerimientos de la industria, porque hay sectores en donde claramente hay que tener un volumen alto de utilidades por las necesidades de reinversión. En sectores comerciales seguramente el nivel de reinversión es menor y entonces no es tan necesario niveles elevados de utilidad. Entonces, presupuesto económico, igual estado de resultados proyectado. Presupuesto financiero general. Presupuesto financiero viene a mostrarnos esencialmente cómo creo que va a evolucionar la caja, o sea, los fondos líquidos. Por lo tanto, ya no hablo de ventas, hablo de cobranzas. Por lo tanto, no hablo de costo de ventas o de compras, hablo de pagos de insumos, de mano de obra, de gastos, de impuestos. Por eso, en el estado de resultados, como es bajo el criterio de lo devengado, van las amortizaciones de capital. En cambio, en el presupuesto financiero van los pagos de bienes de capital. ¿Ven? Un enfoque diferente. En un caso, la capacidad de generar ganancias, criterio de lo devengado. En este caso, mi capacidad de generar fondos líquidos, fondos disponibles. Y por lo tanto va el criterio de lo percibido, diferente. ¿Cuál de los dos es más importante? Decíamos antes, una empresa no puede tener un futuro si no genera ganancias. Ok, puedo darme el lujo un año de no tener ganancias, 2 años no tener ganancias. En el mediano y largo plazo, la empresa que no gana dinero es una empresa que va al cierre. ¿Puede una empresa tener un presupuesto financiero desequilibrado? Digamos que en el corto plazo yo no puedo sobrevivir si mi presupuesto financiero no es positivo. No puede una empresa sobrevivir sin caja. Por lo tanto, elaborar un presupuesto financiero tiene fundamentalmente la significación de mirar a corto plazo, si la empresa va o no va a tener caja suficiente porque eventualmente tendré que conseguir financiamiento para cubrir esos posibles baches de caja. Entonces, ambos son importantes. A mediano y largo plazo, el económico. A corto plazo, el financiero. La empresa no puede sobrevivir si no tiene un presupuesto financiero positivo. Pero como decíamos antes, hacer un presupuesto implica 3 patas. La pata económica, la pata financiera y la elaboración de un estado de situación proyectado que viene a ser un formato similar al estado patrimonial, al estado contable, estado de situación patrimonial, que es histórico. Nosotros cuando hacemos el presupuesto hacemos el estado de situación patrimonial proyectada. Por lo tanto voy a proyectar activos y pasivos y entonces voy a poder ver cómo van a evolucionar los fondos líquidos, cómo van a evolucionar los saldos pendientes de cobro, los stocks, las deudas con proveedores, las deudas con bancos, las deudas con el fisco, ¿ok? En alguna medida, hay muchas empresas que terminan no haciendo este estado de situación proyectado y se conforman con hacer el económico y el financiero.
Mi consejo, hagámoslo. ¿Y por qué es el consejo? Tiene dos motivos. Primero, es una cuestión esencialmente de control. El estado de situación se va a nutrir del económico y del financiero. Si yo interrelaciono adecuadamente las variables contenidas en el económico y en el financiero, el cuadro del estado de situación patrimonial proyectado me tendrá que dar activos igual pasivos más patrimonio neto. Si no me da, algo está mal. Primera cuestión, una cuestión de control. Segunda cuestión, que también tiene que ver con el control. No solamente me tengo que conformar con que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto, sino además tengo que ver la razonabilidad de la evolución de los rubros patrimoniales. Entonces puede que me den activo igual pasivo más patrimonio neto, pero sin embargo puedo haber relacionado mal los distintos componentes y de pronto el stock crece hasta las nubes, o el saldo con los bancos se hace negativo, o la caja no tiene sentido y demás. Entonces, mi consejo, elaboremos el estado de situación proyectado, que viene a refrendar el económico y el financiero. ¿Y para qué hacemos todo esto? Esencialmente para tener buenos indicadores. Trabajar mediante indicadores es una forma simplificada de darle los principales ítems que van a definir cómo está la situación de la empresa, en términos de rentabilidad, márgenes sobre ventas, retorno de la inversión, cobertura de intereses, distintos indicadores de rentabilidad, indicadores de productividad que tengan que ver con el rendimiento, la eficiencia de las horas hombre, de las horas máquina, para cada producto, para cada planta, niveles de desperdicio, niveles de scrap, niveles de mermas, indicadores de tipo financiero, niveles de endeudamiento, niveles de liquidez, ciclos de cobro, ciclos de pago, capital operativo, indicadores. O sea, en alguna medida, el fárrago de números que tenemos haciendo el presupuesto económico, el financiero y el estado de situación patrimonial proyectado, que pueden ser difíciles de evaluar, es mucho más sencillo cuando construimos indicadores que rápidamente me van definiendo si los márgenes que tengo son los adecuados, cuál va a ser la situación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la eficiencia y demás. Con todos estos elementos, estamos en condiciones de pensar en tener un presupuesto integral que sea eficiente, que sea razonable, que me permita gestionar presupuestariamente un negocio. Viéndolo de esta forma, entonces el presupuesto deja de ser una herramienta de mero control para ser una herramienta para ir monitoreando cómo viene la gestión en el día a día, para poder llegar a buen puerto en función de los planes fijados por la dirección superior.